Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Hola, bienvenidos a nuestro programa Casa de Paz TV, instituciones y corazones que están cambiando el mundo. Hoy nos acompaña una persona que ha hecho un gran aporte a la educación y a las empresas en nuestro país, José Manuel Restrepo. Bienvenido, José Manuel. Muchas gracias, Pablo. Un placer estar aquí en Casa de Paz TV y en Instituciones y Corazón. ¿Cierto? Bueno, hoy vamos a hablar primero de tu corazón y después de todas esas maravillosas instituciones que tú has liderado. Tal vez hablar de corazón es más difícil, ¿cierto? Sí, es más difícil hablar de corazón, pero bueno, tú tienes un corazón muy generoso, así que no nos va a costar trabajo. Bueno, cuéntanos un poco de ti, de tu historia, cómo fue tu vida, tu familia. Vamos a hablar un poco de tu vida personal. ¿Cómo fue? Pues digamos que yo viví en una familia relativamente pequeña, un hermano menor, un año menor que yo, una familia muy trabajadora, muy luchada, una familia que venía de otra familia que alguna vez tuvo mucho, seguramente, dinero, y la mía no tanto. Entonces a mí me tocó la vida difícil, la vida de mucho trabajo, a mi papá también, y una vida esforzada, pero sobre todo comprometida a estudiar, a aprender, a dedicarse. Una familia de valores también, familia católica, y una familia pues muy unida que logró salir adelante y que pues me enseñó muchos valores y principios, pero quizá uno de los más importantes es el de la responsabilidad y el trabajo. Hay que trabajar y hay que ser responsable en la vida y eso lo puede uno llevar lejos. Qué maravilla. Yo rescato de lo que me estás diciendo el tema de venir de una familia muy unida. Hoy en día yo creo que uno de los virus más graves que tiene la sociedad es las familias rotas, las familias desunidas. ¿Cómo te aporta a tu vida el hecho de haber tenido una infancia, una juventud en una familia unida? Pues yo siempre sentí un profundo amor de mi papá a mi mamá y de mi mamá a mi papá. Ellos permanentemente estaban juntos, se tomaban de las manos, estaban con uno. Mi mamá, a pesar de que era profesora y tenía alguna dedicación de tiempo como profesora, todas las tardes estaba con nosotros, nos acompañaba a hacer las tareas, nos recibía llegando del colegio y nos acompañó a lo largo de las dificultades o de los momentos de alegría. Mi papá trabajaba un poco más, estaba más tiempo seguramente fuera, pero se sentía realmente el amor y yo creo que eso marca la vida en la vida de un ser humano y en la manera como ese ser humano valora, como yo hoy en día lo hago, mi familia. Yo tengo 3 hijos, mi señora, a quienes adoro y con quienes trato de compartir el máximo de mi tiempo y a quienes además les dedico tiempo, a pesar de que hay veces no tengo mucho tiempo, pero tomo la decisión de que la prioridad es la familia y por eso le dedico tiempo a ellas. Así es. Bueno, y viniendo de una familia tan unida, viniendo de una familia tan linda y que ahora estás tratando de seguir esos pasos de ese legado familiar, ¿cuál crees tú que es la razón por la cual hoy en día tenemos las familias tan rotas en Colombia y en la sociedad en general? Yo creo que hay una palabra que es absolutamente central y es que teniendo amor, porque muchas veces existe amor, ese amor no se expresa en la vida familiar. Yo creo que falta también mucho de comunicación en nuestras familias. Nos falta mucho de diálogo también, de aprender a perdonar, a reconciliarnos en algún momento de la vida porque todos cometemos errores, pero también de construir un proyecto de vida juntos. Qué lindo. Muchas de las familias que uno percibe tienen proyectos de vida separados. Y compiten mucho, ¿no? Y compiten entre sí. Y la vida de un matrimonio, de una familia, no es una suma de proyectos de vida, sino es la conjugación de 2 personas alrededor de un solo proyecto de vida. Qué maravilla, qué lindo. Bueno, entonces ahora cuéntanos de tu experiencia, gran académico, has manejado unas instituciones increíbles, el CESA, ahora el Rosario. Cuéntanos cómo llegaste allá, cuál fue toda esa trayectoria dificilísima, me imagino, para llegar a ahora tener estos cargos tan importantes. Pues a mí siempre me emocionó el dar clases, me emocionó el compartir con los estudiantes, el lograr que ellos descubrieran algo nuevo, el servirles también a través de una cátedra. De hecho, incluso nunca he dejado de dar clase aún en condición de rector en las instituciones en donde he estado, que son 3 instituciones de educación superior. Es la Universidad del Rosario, el CESA y Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y fui descubriendo que tenía gusto y pasión por enseñar. Le enseñaba a mi hermano matemáticas, le enseñaba también a mis primos, a mis amigos, química, física, etc. Descubrí que esa era mi pasión. Hubiera podido terminar en otro mundo porque me ofrecieron cargos en el mundo financiero y en el mundo empresarial y por gajes del oficio y de la vida los fui desechando y finalmente me enfoqué en la educación. Y estoy absolutamente convencido de que desde la educación se puede hacer un proceso de transformación de sociedad y estoy feliz siendo educador y pues tener la oportunidad
que le regala a uno la vida de dirigir instituciones, pues también es un motivo extraordinario de permitirle a uno, a través de esa actuación, transformar algo o contribuir con un granito de arena a la transformación de la sociedad. Bueno, tú has hecho una gran transformación y un gran aporte a la sociedad a través de la cátedra, a través de, digamos, todo lo que es la educación en cátedra, en crecimiento, digamos, intelectual en las universidades que has presidido. Pero hablando del crecimiento humano, de la parte de la espiritualidad, de valores, que es algo que está tan decaído hoy en día, ¿qué aportes crees que es importante hacer desde el punto de dirección en donde estás ahora? ¿Cuáles son esas carencias y cuáles son esos aportes que tú has hecho al mundo de la ética, de los valores, de la espiritualidad, y qué se puede seguir haciendo en ese aspecto? Yo creo que uno tiene que entender que la educación es mucho más que una medición de datos de un examen. Alguna vez me enseñaron una historia, un artículo, en donde realmente me controvertía mi manera de entender la educación. Y es que muchas veces pensamos que la educación es lo objetivo, lo medible, lo cuantificable. La educación es mucho más que eso, la educación es lo subjetivo. Y si la educación es lo subjetivo, pues entonces tiene que uno tener en consideración temas tan importantes como los valores, como los principios, como la pasión, como la motivación, como la actitud, como la dignidad de los seres humanos que uno tiene al lado. Entonces, lo que yo he tratado de hacer es entender la educación en ese sentido amplio. Y en las distintas instituciones donde he estado he propiciado espacios distintos. Por ejemplo, en las dos últimas he venido motivando la creación de una cátedra de felicidad. Y hemos descubierto que dentro del concepto de felicidad, las personas quieren y buscan un sentido de vida. Y en la búsqueda de un sentido de vida, pues hay un sentido de trascendencia, de aportarle algo a la sociedad. Entonces, claramente uno encuentra allí que ahí hay una gran posibilidad de transformar sociedad a través de la felicidad. Ese es un ejemplo. El motivar también actitudes alrededor del sentido de lo ético, de tratar de ser responsable con lo que uno hace. Recientemente en el Rosario creamos, por ejemplo, unos espacios permanentes a lo largo del semestre alrededor de la ética. Incluye conferencias, que incluye reflexiones. Hemos venido también estando interesados en cómo propiciar en los jóvenes un sentido de liderazgo que trascienda. Es decir, que ellos entiendan que el liderazgo es para algo más. Y creo que en ese orden de ideas, pues esos cursos o esos seminarios que hemos venido construyendo permiten que algunos jóvenes se interesen por el liderazgo para trascender. Entonces hay una cantidad de mecanismos que lo único que hacen es complementar esa visión, digamos, inicial de que la educación efectivamente, y tiene que hacerlo, tiene que formar muy bien en unos conocimientos, pero no es suficiente con los conocimientos. Tenemos que ir a esa otra parte del ser humano, de las personas, porque si no consideramos eso, la educación va a ser incompleta. Incompleta. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Muchísimos colegios se están enfocando solamente en la parte académica, en la parte de que los jóvenes se preparen muy bien para un ICFES, para pasar a buenas universidades, y estamos olvidando un poco el tema de la trascendencia en la vida de nuestros jóvenes. Continuamos conociendo el corazón de José Manuel, un líder maravilloso en nuestro país que ha hecho un gran aporte al liderazgo en trascendencia a través de las universidades que ha presidido. Síguenos contando entonces, José Manuel, cuáles han sido tus aportes a la paz, a la construcción de nuestro país desde donde estás. Yo creo que, digamos, en la vida de la Universidad del Rosario, el aporte quizá más importante que hemos venido construyendo es un aporte al tema absolutamente central del país, y es el aporte de poder superar 50 o más años de conflicto. Yo siempre estoy convencido de que el hombre no se frustra porque se frustra en sus sueños, sino porque no sabe soñar. Y desde la educación es quizá el escenario ideal para enseñarle a la juventud a soñar con un país distinto, un país más tolerante, más incluyente, un país que reconozca la diversidad propia del país, un país que esté en paz, un país más justo, más democrático y más próspero. Y en ese orden de ideas, el camino que hemos decidido es el camino de aportarle no al proceso de paz, sino a la paz misma, en varios sentidos. El primero de ellos es cómo formar jóvenes que tengan un sentido de la historia y que tengan una identidad de país. Yo creo que esos dos componentes, historia e identidad, que en el fondo también es memoria, es el primer paso para que nuestros jóvenes sean capaces de perdonar y de reconciliarse con muchas personas que seguramente los han hecho sufrir a lo largo del camino, y me refiero a la guerrilla y a los actores del terrorismo. El segundo punto es desde la investigación, cómo hacer investigación alrededor de la paz y del posconflicto. Y quizá el tercer camino es cómo contribuir pedagógicamente
a que todos entendamos el nuevo escenario de país que vamos a enfrentar en los próximos años, a través de infinidad de eventos, con distintas organizaciones nacionales e internacionales. Lo que hemos buscado es justamente eso, construir ese nuevo escenario de Colombia. ¿Qué hacemos entonces? Hablas de memoria. ¿Qué hacemos entonces con esas memorias heridas, con esas memorias que tienen tantos recuerdos de dolor, de tragedias en sus familias? ¿Cómo se trabaja el perdón en memorias que tienen esas heridas tan profundas? Yo creo que como se tratan en la vida de una familia, hay que verbalizarlas, hay que expresarlas, hay que de alguna manera sentirlas, si se quiere llorarlas. Pero al final de ese camino, después de todo esto, después de esa capacidad de verbalizar, y si lo hacemos con sinceridad, la contraparte es capaz de perdonar, es capaz de entender las circunstancias. Naturalmente no se trata de perdón y olvido. Habrá perdón, seguramente no habrá olvido, pero sí hay perdón. Porque es que la nobleza del perdón es quizás superior. En el fondo, quien está perdonando es el que es el más noble de esa relación. Y yo creo que ese es un mensaje también que tiene que aprender una nación como la nuestra. Así es. Y en una nación como la nuestra, que ha sido bañada por tanta sangre, ¿cuál crees tú que es la cicatriz más grande que tiene Colombia? Yo creo que en el fondo lo que necesitamos en un país como el nuestro es, digamos, superar estos problemas de violencia, de terrorismo, pero a mí me parece que hay un tema sobre el cual tenemos que trabajar todos los colombianos, y es cómo lograr que nuestra sociedad sea mucho más justa y equitativa. La inequidad es quizá una de las dificultades más grandes de una sociedad como la nuestra, y la falta de justicia. Lo que significa es que en los próximos años este país tiene que efectivamente abordar cómo solucionar los problemas de la justicia, cómo solucionar los temas de inequidad y de pobreza y de marginalidad, que por ejemplo un niño en el Chocó se esté muriendo de hambre. Eso no debería pasar en una sociedad como la nuestra, o en La Guajira, o en ninguna otra sociedad del país. Eso debería ser vergonzoso para todos nosotros. Entonces, sí, pobreza, inequidad y naturalmente el tema de la justicia. Y con esa cantidad de jóvenes que tú manejas en la Universidad del Rosario y también los jóvenes que pasaron por tus manos en la Universidad del CESA, ¿cómo están ustedes edificando esas conciencias para que estos jóvenes no vivan en esta burbuja, digamos, de las capitales de Colombia, sino que vayan a estas poblaciones marginadas a sembrar equidad? Paula, yo creo que un elemento muy importante es que en nuestros mundos universitarios tenemos que empezar a reconocer la diversidad de los estudiantes. En el Rosario hoy tenemos una población que fácilmente el 30% está becada. Y está becada y viene de zonas difíciles, ha tenido dificultades económicas, he recibido muchos padres y tengo muchos estudiantes cuya primera generación de ingreso a la educación superior es el muchacho que está en la universidad. De ahí para atrás nadie ingresó a la educación superior. Entonces, a través de promover la inclusión de estudiantes de distintos niveles y estratos socioeconómicos, lo que estamos es contribuyendo a que se construya una sociedad que sea capaz de reconocer que justamente es en esa diferencia en donde nosotros podemos aprender a construir un país distinto también. ¿Tienes alguna anécdota, alguno de estos estudiantes que nos quieras compartir? No, tengo la anécdota de muchos padres, y no solamente en la Universidad del Rosario, sino en otras instituciones donde he estado. Unas muy tristes, pero también cómo a través de la educación es posible transformar. Recuerdo una de ellas en la Universidad Empresarial de la Cámara de Comercio, una institución que recibía jóvenes de estratos muy bajos de la población, en donde algún día se me acerca un estudiante y me dice: rector, no puedo ir a clase. ¿Por qué no puedes ir a clase? ¿Tienes un problema con el profesor o qué te pasa? No puedo ir a clase porque no tengo con qué pagar la buseta con la cual voy de mi casa a la clase. Yo creo que ahí es donde uno descubre que efectivamente lo que tenemos que hacer es abrir oportunidades y contribuir a que la oportunidad se cumpla exitosamente. Ese muchacho tuvo un acompañamiento por parte de la institución, tomamos la decisión de ayudarlo económicamente para que tuviera algún alivio económico para poderse desplazar de su casa a la universidad, se graduó, y como me pasa con ese muchacho, con muchos más muchachos, porque he podido contribuir y ayudarle a muchos a través de distintos momentos de mi vida sin darme cuenta, muchas veces se los encuentra uno en un supermercado o en un centro comercial y llegan supremamente agradecidos con su papá a decirme muchas gracias. Yo ni los conozco o no me acuerdo de ellos, y uno va descubriendo que es a través de pequeños gestos en la vida de una persona que uno puede devolverle a ese ser humano o darle un sentido de esperanza. Desde ahí descubrí que en cualquier momento, cuando me visita un estudiante, un padre de familia, alguien de la familia, cuando le pide a uno un apoyo en algo, lo que está haciendo es pidiéndole un mensaje o
un sentido de esperanza. Y si uno devuelve ese sentido de esperanza, yo creo que uno tengo la seguridad, porque me ha pasado a lo largo de mi vida, que después la vida se lo agradecerá. ¿Qué haces con los jóvenes que han perdido el sentido de vida? Yo creo que hay que intentar descubrirles cuál es su sentido de vida. Yo creo que todos nosotros tenemos un sentido de vida. Muchas veces quizá nos oponemos a descubrir ese sentido de vida, pero en los distintos momentos donde estoy dando una conferencia, compartiendo una reflexión, intento descubrirles a esos jóvenes que en el fondo todos tenemos un sentido de vida. Lo importante es descubrirlo. Y el sentido de vida significa descubrir nuestras propias fortalezas, entre otras. Así es. Bueno, vamos a un corte de comerciales y continuamos con José Manuel hablando sobre el sentido de vida, la paz en nuestro país, jóvenes trascendentes, liderazgo trascendente. Regresamos entonces con José Manuel, quien nos está compartiendo esa maravillosa labor de aporte a la paz de nuestro país y a la construcción de líderes humanos, de líderes trascendentes en Colombia. Bueno, José Manuel, nos están viendo en diferentes países y quisiéramos también que enviaras un mensaje de esperanza, un mensaje de paz a países como Venezuela, Estados Unidos, que también está viviendo momentos a veces de dificultad en todo el tema de la paz y de la tolerancia entre todos los ciudadanos. Pues yo personalmente creo que esta es una linda oportunidad para compartir especialmente primero con nuestros hermanos de Venezuela y naturalmente con otras naciones del mundo entero, incluidos los Estados Unidos. Y quizá el primer mensaje para los hermanos de Venezuela dice un proverbio árabe que el camino al amanecer pasa por la noche. Y de pronto lo que tiene uno que tener presente es que lo único que uno no puede perder en la vida es el sentido de esperanza. Y la esperanza se construye a partir de las dificultades. Naturalmente uno aprende de esas dificultades, pero cuando uno pasa las dificultades, y creo que en la vida personal nos ha pasado muchas veces, supera las dificultades, se da cuenta que valía la pena de pronto vivirlas en un momento determinado y que ya están superadas y que lo que viene a continuación son momentos de alegría y de felicidad. Y naturalmente en el caso de los Estados Unidos y yo creo que en el mundo entero, lo que sí debe haber es un mensaje a la tolerancia entre los distintos actores de nuestra sociedad. Yo creo que hemos venido construyendo una sociedad cada vez menos tolerante y esa menor tolerancia está llevando a actos de violencia absolutamente demenciales en Estados Unidos, en Francia, en muchas naciones en el mundo entero. Tenemos que superar esas diferencias, tenemos que encontrarnos no en las orillas del puente, sino en la mitad del puente. Ser capaces de recorrer el puente y allí en la mitad descubrir que en la diferencia hay un valor por aprender. Bueno, ¿qué es eso que tú has aprendido después de superar la dificultad más grande de tu vida que pudieras compartirle al mundo? Pues yo, recuerdo varios momentos de dificultad en mi vida, pero descubrí que al final valía la pena vivir esos momentos difíciles, que aprendí de los momentos difíciles, que aún en la adversidad hubo lecciones que me dejaron para la vida, lecciones de humildad de pronto, lecciones de que valía la pena no seguir un camino equivocado. Y yo creo que de todo esto uno lo que aprende es que de pronto, y yo lo resumo en una palabra, la palabra cesta. La cesta de la vida tiene pues varios momentos para superar dificultades, tiene momentos de alegría, de tristeza, pero al final lo importante es que la cesta de la vida tenga esos 5 elementos. El primero de ellos es la C de cesta, que significa ser coherente. En la vida, a pesar de la adversidad, uno tiene que ser coherente, coherente con sus convicciones, coherente en su manera de actuar, coherente en su manera de pensar. Alguna vez Gandhi se refería a eso, como uno debería lograr ese equilibrio entre lo que pienso, lo que actúo, lo que digo, porque al final de todo esto, si existe esa coherencia, hay un carácter. Lo segundo es la E, que es dar ejemplo. Muchas veces nosotros buscamos liderar, nosotros buscamos que otras personas actúen de una determinada manera, y el ejemplo es no un camino para lograr que las demás personas actúen conforme a lo que uno quisiera conducirlas, sino es el camino, el único camino, el ejemplo. La S es servicio. En la vida hay que servir a los demás. Y hay que servir porque quien no vino al mundo para servir no sirve para vivir, decía la Madre Teresa. Yo personalmente creo que el servicio es quizá la razón por la cual estamos en este mundo. Es, en el fondo, el proyecto de vida de la humanidad, servir a los demás. Entonces siempre tener presente en ese servicio a los demás. La T es trascender, la T de la cesta. Trascender significa tener ese sentido de vida, descubrir cuál es mi proyecto de vida y actuar
conforme a esos ideales de ese proyecto de vida. Es el sentido de espiritualidad de un ser humano. Y la A es la más importante de todas las anteriores, y es cualquier cosa que hagamos, cualquier momento fácil o difícil que tengamos, recibámoslo, entendámoslo como una expresión y una prueba de amor. De amor, qué lindo, qué maravilloso, divino lo que nos has enseñado ahora. Bueno, yo recuerdo la primera entrevista que hicimos contigo, hablamos sobre el tema de la espiritualidad en las empresas. Nosotros en Casa de Paz estamos ahora liderando un proyecto muy lindo y es el tema del liderazgo humanizado. Y estamos tratando de llevar líderes, no solamente el líder de la empresa, sino la señora de la cafetería que es líder en su cafetería, el mecánico que es líder en su taller de mecánica o en la institución en donde esté. ¿Qué tan importante crees tú que es la espiritualidad dentro de las empresas para lograr una trascendencia dentro de la misma empresa y para darle un valor agregado también a la empresa en el tema del servicio? Tú lo decías antes, y es que las organizaciones en el fondo no son una acumulación de máquinas, ni siquiera son una acumulación de individuos. Es un grupo de seres humanos que interactúan entre sí y que en la medida en que interactúen mejor entre sí, en que sus relaciones sean mucho más efectivas, sean mejores como seres humanos, las organizaciones van a tener incluso mejores resultados. Luego nosotros debemos cosechar, cuidar nuestro recurso más importante en las empresas, que es el talento humano. Y el talento humano se cuida y se cosecha siendo fiel al hecho de que los seres humanos somos integrales, que nos interesa naturalmente saber mucho de la actividad o el cargo profesional que estamos realizando, que nos interesa conocer la estrategia de la compañía, pero que también nos interesa que seamos reconocidos, Sí. que tengamos un valor para la organización, que tengamos un proyecto de vida, que haya un equilibrio entre nuestras actividades personales, profesionales y familiares. Entonces, en la medida en la cual nosotros reconozcamos el valor y la importancia de esos seres humanos en las organizaciones van a tener mejores resultados. Así es, y lo hemos visto nosotros desde Casa de Paz con las empresas que hemos acompañado. Bueno, vamos a dejarlos con la frase de esta semana. Es una frase maravillosa que José Manuel nos ha compartido tras las cámaras y que les vamos a dejar a ustedes como reflexión para que esta semana, mientras nos encontramos en nuestro próximo espacio, vamos a dejarles así como grabado en el corazón de ustedes. ¿Cuál es esa frase que te ha acompañado a lo largo de tu vida? Es una frase y es un mensaje que yo he tenido siempre con los estudiantes y con las personas con las que interactúo. Y es que con mucha frecuencia se nos invita al éxito, a ser exitosos. Y por éxito entendemos dinero, salud, prestigio, poder, etc. Yo lo que hago es una invitación a la sociedad en general, a mis estudiantes y a todos los que nos están viendo y oyendo en este momento, a que no busquemos el éxito, busquemos la grandeza. La grandeza significa dejar huella. La grandeza significa transformar seres humanos. La grandeza significa demostrar que podemos hacer las cosas distintas para muchos más en una sociedad. Si lográramos la grandeza, el éxito vendría por añadidura, pero tratemos todos los días de estar pensando qué huella quiero yo dejar a lo largo de mi vida y para las siguientes generaciones. Y eso significa ser grande. Eso significa ser grande. Entonces nos vamos con esta reflexión en nuestro corazón. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos que las personas nos recuerden cuando ya dejemos este mundo? Como personas exitosas por aquellos éxitos que alcanzamos a nivel profesional, a nivel material o por lo grandes que fuimos. Y pensemos, dejemos esa huella en nuestro corazón de grandeza, en el corazón de las personas que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias y gracias a ti, José Manuel, por esta maravillosa entrevista. Muchas gracias, Pablo. Un placer estar aquí en Casa de Paz TV, Instituciones y Corazones. Vamos a seguirte invitando porque siempre nos dejas grandes enseñanzas. Un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos encontramos en nuestro próximo programa.